Muy buenas tardes. Ahora sábado 8 de marzo del 2014 vamos a estudiar el tema las dos últimas iglesias del Apocalipsis. Sabemos que en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, que fue revelado por nuestro Señor Jesucristo al profeta Juan, habla sobre la historia o el mensaje para las 7 iglesias. Sabemos que estos dos capítulos del Apocalipsis, el 2 y el 3, se refieren al mensaje que Cristo impartiría a su iglesia desde el año 31 hasta el tiempo de su segunda venida. Pero ahora nos vamos a concentrar en las dos últimas iglesias del Apocalipsis. Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía sobre el significado de las 7 iglesias. Vamos a ver en el libro Hechos de los Apóstoles, página 541 y 542. Fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que iba a ser revelado. Escribe en un libro lo que ves, le mandó, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Yo soy el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos. Esto fue las palabras de Cristo a Juan el apóstol. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 y del 17 al 20. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Entonces, acá bien claro nos enseña que son los diferentes periodos de la era cristiana. Como son 7 iglesias, son los 7 periodos de la iglesia cristiana o del pueblo de Dios, desde que Cristo subió a los cielos hasta su regreso o su segunda venida. Vamos a hacer un resumen breve sobre las 7 iglesias. ¿Cómo es la enseñanza oficial en la iglesia adventista? Éfeso, que representa a la época de decadencia, pero en la parte final de la edad apostólica, porque la iglesia de Éfeso representa a la era apostólica. Sabemos que en el año 31 Cristo ascendió al cielo o fundó su iglesia, y en el año 100 fue el apóstol Juan el último de los 12 que murió, ¿no? Entonces la era apostólica, la iglesia de Éfeso, se extiende desde el año 31 hasta el año 100. La iglesia de Esmirna, la segunda iglesia, es la época de la persecución de los primeros cristianos, ¿no? Eso abarca desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. El año 313 se extiende en ese año porque fue el edicto de Milán del emperador Constantino. Hasta esa época del año 313 culmina la etapa de Esmirna. Fue en el año 313 que Constantino funda la iglesia católica, la apostólica romana, la iglesia católica romana. La tercera iglesia, la de Pérgamo, es la época imperial,
donde ya la Iglesia Católica se vaya formando, en el cual entran muchos errores, herejías dentro de las creencias puras del Evangelio, tales como la inmortalidad del alma, la misa, la adoración de los santos, etc. Y eso se extiende desde el Edicto de Milán, desde el año 313 hasta el año 538. ¿Qué sucedió en el año 538? El Papa Vigilio I asciende con el apoyo del emperador Justiniano a Roma como jefe de los obispos o cabeza de la Iglesia romana en la Edad Media. Entonces, hasta el año 538 se extiende la Iglesia de Pérgamo. La cuarta iglesia de Tiatira es ya prácticamente la época papal. Eso se extiende desde el siglo VI hasta el XVI, o se conoce como la era de la supremacía papal romana. Desde el año 538, desde la ascensión de Papa Vigilio I, con el apoyo de Justiniano, hasta la época de la Reforma, en el año 563 aproximadamente. Entonces, la iglesia de Tiatira corresponde allí. La quinta iglesia, la de Sardis. La de Sardis, desde la época de la Reforma hasta el año 1798. Desde la época de Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Wycliffe, Ulrico Zwinglio. Desde la época de la Reforma hasta el año 1798. ¿Qué sucedió en ese año? En ese año el Papa Pío VI, ¿no?, es despojado de sus poderes por las fuerzas del emperador Napoleón, que invadió Roma a través de su general Berthier, y desde el año 1798, que recibe una herida mortal, el papado, no hubo ni un jefe papal desde el año 1798 hasta el año 1800, que se elige otro nuevo papa. Por eso que hasta esa época se extiende la iglesia de Sardis. La sexta iglesia es conocido como la era misionera del siglo XIX, que se extiende, según la enseñanza oficial, desde el año 1798 hasta el año 1844. Entonces vemos que aquí la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal, dura aproximadamente menos de 50 años. Justamente en nuestro estudio de hoy vamos a aclarar este punto, que esto no es así. Bueno, la séptima iglesia, la Odisea, dice o se enseña que desde del año 1844 hasta la venida de Cristo se extiende el periodo de la Odisea. ¿Qué pasó en el año 1844? Comienza el juicio investigador. Nuestro Señor Jesucristo se traslada del lugar santo al lugar santísimo como sumo sacerdote. Entonces, ahora vamos a estudiar a la luz del Espíritu de Profecía y la palabra de Dios sobre las dos últimas iglesias del Apocalipsis, Filadelfia y la Odisea. Haciendo un repaso general, en el año 31 comienza la iglesia de Éfeso. El año 100 comienza la iglesia de Esmirna. El año 313 la iglesia de Pérgamo. 538 la iglesia de Tiatira. 1517 la iglesia de Sardis. 1798 la iglesia de Filadelfia. Y 1844 la iglesia de la Odisea. Vemos que según esta enseñanza, la iglesia de Filadelfia murió en el año 1844 y que su mensaje ya absolutamente nada tiene que ver con en este tiempo presente y en los días finales. Eso nos daría a entender literalmente que así es, según esta enseñanza. Pero ahora vamos a ver que las cosas no son así. Vamos a comparar citas del Espíritu
espíritu, profecía y la palabra de Dios, que esto no es así. Vamos a ver que la iglesia, el mensaje para la iglesia de la Filadelfia se extiende hasta el fin del tiempo, cuando Jesús venga por segunda vez. Vamos a ver que la iglesia de Filadelfia es paralela a la iglesia de la Odisea. Vamos a ver al mensaje de Filadelfia. ¿Será del año 1798 al año 1844? Vamos a ver. Apocalipsis 3, vamos a revisar este mensaje, ¿ya? Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 12. Vamos a leerlo con calma, entendiendo cada punto, lo vamos a analizar. Versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. A esto se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él es el santo, el verdadero, el único que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Versículo 8. Yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vamos a analizar versículo por versículo. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos a ver en qué época o en qué año se cerró para abrirse otra puerta. ¿Cuándo se cerró la primera puerta y se abrió la segunda puerta? ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver que en el tabernáculo terrenal, en el santuario terrenal y su interior, como estamos viendo aquí en el gráfico, tenía dos compartimentos. Tenía dos salas, conocida como el lugar santo, y el segundo ambiente, el lugar santísimo, que estaba dividido por cortinas. Vemos aquí en la parte derecha que es la entrada que hacían los sacerdotes en forma diaria durante un año. Eso era conocido como el lugar santo, y esa era la primera puerta. ¿Qué había en el primer compartimento? Estaba el candelabro. Al frente del candelabro estaban los panes de la proposición, y en la cortina que dividía del lugar santísimo estaba el altar del incienso, y eso en forma diaria hacían los sacerdotes. Entonces eso es conocido como el lugar santo. Pasando la cortina más al fondo estaba el lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto, o el arca del testimonio, o el cofre, donde se depositaba las dos tablas de piedra de los 10 mandamientos. Ahí reposaba la presencia de Dios, y ahí solamente el sumo sacerdote podía entrar, y una vez al año, en el día de la expiación.
Entonces, justamente cuando aquí en el libro de Apocalipsis, el que da el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que dice: el que cierra y ninguno abre, y el que abre y ninguno cierra, solamente lo podía hacer el sumo sacerdote. En este caso, nuestro Señor Jesucristo es quien abrió la primera puerta del lugar santo cuando ascendió a los cielos en el año 31. Y eso se extendió hasta el año 1844. En el año 1844 nuestro Señor Jesucristo cierra la primera puerta para abrir la segunda puerta, que está dividida por la cortina, para ingresar al lugar santísimo. Y desde allí ya regresar a la tierra por segunda vez. Es importante entender esto, que las cosas que se hacían en la tierra era figura de las cosas que se iban a hacer en Cristo, pero en el cielo. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 sobre santuario en el cielo. ¿Qué dice el versículo 24 del capítulo 9 de Hebreos? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí habla justamente en versículo 28 que después de terminado su ministerio en el cielo, aparecerá por segunda vez, pero ya sin relación con el pecado, porque ya no va a ser las mismas obras que hacía aquí en su primer ministerio, en su primera venida, sino ya para comenzar a reinar. Entonces vemos que el apóstol Pablo habla de la existencia de un santuario en el cielo, y que Jesús, justamente después de su ascensión, se entroniza en el santuario. Aquí en este gráfico podemos ver, ¿no?, que en el año 31 después de Cristo, hasta el año 1844, Cristo estuvo ministrando el santuario celestial, pero en el lugar santo, en el primer compartimento. En el año 1844 cierra la primera puerta del lugar santo y abre la segunda puerta del lugar santísimo, para culminar su ministerio intercediendo por el hombre ante el Padre. Entonces, por eso que es ahí el pasaje de mensaje a la iglesia de Filadelfia, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos a ver qué dice la hermana Elena de Guay sobre la puerta abierta y cerrada. Está en el libro Primeros Escritos, página 42. Dice así: el sábado 24 de marzo de 1849 tuvimos con los hermanos de Topsan Maine una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fui arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente. Luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no puede separarse, y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia, y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del
segundo velo o cortina, donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados acerca de la cuestión del día sábado. Entonces vemos la importancia del lugar santísimo, que contenía el arca con los 10 mandamientos, con las 2 tablas de piedra. Y el cuarto mandamiento justamente es: acuérdate del sábado para santificarlo. La vigencia del descanso del día séptimo, que es el día sábado. Entonces vemos de que desde el año 1844 se está dando el mensaje de los 3 ángeles, que corresponde a restaurar la vigencia del sábado, que había sido enterrado por el periodo papal, por el periodo de la supremacía papal, cuando cambió los tiempos y la ley, los mandamientos, cambiando el sábado por el domingo, por el primer día de la semana. Entonces, desde el año 1844 se da el mensaje al mundo que el sábado sigue vigente, tan antiguo como desde el día de la creación, porque fue desde el día de la creación que Dios en el séptimo día descansó y santificó el día sábado. El día sábado fue creado como día de reposo desde la primera semana de la creación de la tierra. Por eso de que es importante el mensaje para estos tiempos. Bueno, en conclusión, sabemos que el acto de cerrar la puerta del lugar santo y abrir otra nueva puerta del lugar santísimo en el año 1844 da comienzo a este periodo del mensaje a la iglesia de Filadelfia. Versículo 8, ¿qué dice? Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A esto se refiere, lo que está resaltado de rojo, a la puerta abierta del lugar santísimo desde el año 1844. La misma Biblia nos está enseñando mediante este pasaje que justamente el que da el mensaje, ¿no? Yo soy el que tiene las llaves de David, el que cierra y ninguno abre. Se refiere al lugar santo. El que abre y ninguno cierra. El lugar santísimo. Es Jesucristo mismo, como sumo sacerdote, que tiene la única potestad de cerrar y abrir la puerta, o cerrar para siempre. Versículo 9, ¿qué dice? He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es importante lo que está resaltado de rojo. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. La sinagoga de Satanás se va a postrar a los pies de la iglesia de Filadelfia. Acá dice: he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, que Dios ha amado a la iglesia de Filadelfia. La sinagoga de Satanás reconocerá al final, postrándose o arrodillándose a los pies de la iglesia de Filadelfia, que Dios los ha amado y que los reconocen. Vamos a analizar quién es la sinagoga de Satanás. ¿Qué haría la sinagoga de Satanás y quiénes la constituirán en ese tiempo? ¿Qué dice el Primeros Escritos, página 15? Elena de Huay.
Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén. Y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos. Cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado. ¿A quién? A los 144,000. Se está refiriendo a eso. Que la sinagoga de Satanás se arrodillan a los pies de los 144,000. Voy a leer de nuevo esa última parte resaltada. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a nosotros que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron a nuestras plantas. Tremendo, que al final de los tiempos va a llegar un momento que los 144,000 irradian sus rostros, así como irradiaba el rostro de Moisés cuando había bajado del monte Sinaí y el pueblo de Israel no podía verlo. Así también va a suceder con los 144,000. Van a irradiar su rostro. Entonces van a ver la sinagoga de Satanás que Dios los había amado. Es que al final del tiempo va a haber una división. Los que guardan el sábado y los que guardan el domingo. Los que guardan el domingo van a pensar que el domingo sigue vigente y que los que guardadores del sábado están en el error, pero se van a dar cuenta al final que cuando Dios libere al pueblo de Dios, su rostro va a irradiar y ellos se van a sentir que están perdidos. Entonces, al darse cuenta que están perdidos, ni tontos que van a hacer, se van a dar cuenta y van a ir a rodearse a los pies de los 144,000. Y esa es una promesa de Dios en el libro de Apocalipsis. ¿Qué más sigue diciendo la hermana Elena de Huay en el libro A Word to the Little Flock, en la página 12, en la segunda parte? Ella dice: ¿usted piensa que los que adoran a los pies de los santos serán finalmente salvos? Sobre este punto debo diferir de usted, porque Dios me ha mostrado que esta clase ha profesado la fe adventista, se han desviado del camino y crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y en la hora de la prueba que ha de venir, para exponer el verdadero carácter de cada uno, sabrán que están perdidos para siempre y abrumados por angustia de espíritu caerán a los pies de los santos. ¿Qué dice el resaltado de rojo? Dios me ha mostrado que esta clase ha profesado la fe adventista. ¿Qué sucederá con los pastores que condujeron mal a su rebaño? Dice así: vi que muchos de estos pastores habían negado lo que Dios había enseñado antes. Habían negado y rechazado las verdades gloriosas que una vez defendían y se habían ataviado de mesmerismo y de toda clase de engaño. Vi que estaban borrachos de error y que conducían a su grey a la muerte. Acá se está refiriendo a los pastores adventistas. Sigue diciendo: vi que los sacerdotes que conducían a su grey a la muerte serán pronto detenidos en su terrible carrera. Se acercan las plagas de Dios, pero no bastará que los falsos pastores sean atormentados por una o dos de esas plagas. En aquel tiempo la mano de Dios será extendida con ira y justicia, y no se retirará hasta que los propósitos de Él se hayan cumplido plenamente. Hasta que los sacerdotes asalariados sean inducidos a adorar a los pies de los santos y a reconocer que Dios los amó porque se aferraron a la verdad y guardaron los mandamientos de Dios, y hasta que todos los injustos sean destruidos de la tierra. Ahí vemos que a los demás los llama injustos. O sea que hay una separación. Los adventistas apóstatas y los injustos. Son dos clases diferentes. Vamos a ver
que los de Filadelfia pasarán el tiempo de angustia en el futuro. En el versículo 10 del mensaje de Dios para Filadelfia dice así, versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a ver el contexto. Daniel 12:1, el tiempo de angustia, el tiempo que ha de probar, ¿no?, a los que hayan sido fieles. Dice Daniel 12:1: en aquel tiempo se levantará Miguel, que es nuestro Señor Jesucristo, del lugar santísimo, del santuario. Cuando se retire del lugar santísimo, del santuario celestial, a eso se refiere. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Acá está hablando de un futuro, de un tiempo de angustia. Y aquí en el versículo 10 también se refiere a ese mismo tiempo de angustia que hemos leído de Daniel 12:1. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este mensaje va a la iglesia de Filadelfia? Hablando sobre un tiempo futuro. Ahorita estamos 2014 y todavía no ha venido el tiempo de angustia. Para nada, porque Cristo todavía sigue en el lugar santísimo. El tiempo de angustia va a comenzar cuando Cristo salga del lugar santísimo. Entonces, ¿por qué este mensaje va para Filadelfia? Sencilla es la respuesta. Porque la iglesia de Filadelfia, el mensaje a la iglesia de Filadelfia va hasta el mismo fin del tiempo, en la venida de Jesucristo. Entonces, con este versículo tan sencillo, que manifiesta que lo de la iglesia de Filadelfia pasarán el futuro tiempo de angustia, queda enterrado para siempre. Que esa falsa enseñanza que la iglesia de Filadelfia terminó en el año 1844, desde el año 1798 hasta 1844. Eso es totalmente una herejía. Entonces, porque antes de año 1844 no ha habido tiempo de angustia, porque esta promesa del versículo 10 va dirigido justamente para el fin del tiempo. Por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Se refiere al tiempo de angustia. Por eso que muchos años hemos estado en ese error de no comprender perfectamente. Entonces vemos acá, ¿no?, en este gráfico, que el mensaje de la iglesia de la Filadelfia, que significa amor fraternal, arranca y se inicia desde el año 1844, que Jesús abre la puerta del lugar santísimo y se cierra la puerta del lugar santo. Y eso se extiende hasta el año de la segunda venida de Cristo. ¿Qué sucede en el año de la segunda venida de Cristo? La sinagoga de Satanás adora a los pies de los santos. Bueno, ustedes ya saben a qué representa la sinagoga de Satanás. Vamos a ver más adelante sus características. Vamos a ver la conclusión entonces. La sinagoga de Satanás, al verse perdidos, adorarán a los pies de los santos de Filadelfia, pensando que haciendo así se van a recomendar para que Dios les salve, pero será demasiado tarde. Vamos a ver la promesa para la iglesia de Filadelfia. Versículo 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Tan precioso esta verdad. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Vamos a ver en el libro primero escrito de la hermana Elena de White, que tuvo en visión
de una forma más clara dicho templo que era destinado solamente para los 144,000. Aquí vemos que los 144,000 podrán entrar a un templo especial, ¿no? Primeros Escritos, página 19. Dice así ella: cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos: aleluya. Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente con engaste de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedra que estaban esculpidos en letras de oro, los nombres de los 144,000. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: venid, pueblo mío, habéis salido de una gran tribulación y hecho mi voluntad. Sufriste por mí, venid a la cena que yo me ceñiré para serviros. Nosotros exclamamos: aleluya, gloria. Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura de muchos kilómetros de longitud y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uva y muchas otras especies de frutas. Acá vemos que solamente los 144,000 entrarán en ese santo templo y que existe ahí 7 columnas de oro transparentes, hermosísimas perlas, y solamente estaba destinado para los 144,000. Se cumple aquí la promesa que se hace a la iglesia de Filadelfia: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, si según la enseñanza oficial el mensaje de Filadelfia murió en el año 1844, entonces los 144,000 ya están completos desde hace más de 150 años. Por eso de que ahí hay un error, que el mensaje de Filadelfia va hasta el fin del tiempo mismo, porque justamente en el fin del tiempo mismo van a existir los 144,000. Si los 144,000 nunca van a morir, van a ser como Elías, el profeta Elías. El profeta Elías representa a los 144,000 que irán al cielo sin pasar por la muerte. Son aquellos justos que serán trasladados vivos al cielo. Y desde 1844 hasta 2014 ya han pasado más de 150 años. Entonces, la conclusión es: si esta promesa, la iglesia de Filadelfia, que está reservada para los 144,000 de los últimos tiempos finales, que nunca pasarán por la muerte, ¿por qué entonces estuvo enseñando que el periodo de Filadelfia comenzaba en 1798 y culminara en 1844? Simplemente la respuesta es esta, como pueden ver ustedes. Es una trampa del diablo para considerar en poco y despistarnos el mensaje de promesa para el verdadero remanente adventista de los últimos tiempos. Es eso, simplemente. El mensaje a la Odisea. Ahora vamos a analizar sobre el mensaje a la Odisea. ¿Qué mensaje hay para la iglesia de la Odisea? Vamos a ver la definición de la Odisea. En griego, laodiceia, quizá corte de justicia del pueblo, o un juicio, justicia del pueblo, o también un pueblo juzgado. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo: porque es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces el pueblo de Dios ya está siendo juzgado desde el año 1844. Por eso que también el mensaje de la Odisea abarca desde el año 1844 hasta la venida de Cristo. Prácticamente estamos viendo que hay las dos últimas iglesias de Apocalipsis, son iglesias paralelas en la duración del tiempo, desde el comienzo hasta el final. Así es.
La iglesia de la Odisea dice: soy rico y no tengo necesidad de ninguna cosa. Vamos a leer más completo. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 al 21. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué dice? Va a ser vomitado de la boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La única promesa que hay en el versículo 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al menos en el versículo 21 nos da a entender que va a haber personas que van a ser salvos. Van a haber personas sinceras que al obedecer, al abrir la puerta del corazón a Jesús, que cada día nos llama, recibiremos, ¿no?, el colirio celestial para poder ver bien. Y aquí está la promesa: que le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este mensaje nos da a entender de que sí se puede vencer nuestro estado de tibieza, pero prácticamente dice de que va a haber demasiadas personas que van a ser vomitadas de la boca del Señor. Por cuanto dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a ver la cita del Espíritu Profecía a la iglesia de la Odisea. Testimonios para la iglesia, tomo 3, página 252 al 258. El mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no sabes que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que Él ha llamado para que amonesten a la gente no es un mensaje de paz y seguridad, no es meramente teórico, sino práctico en todo detalle. En el mensaje de los laodicenses, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel, Jesucristo, encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. Aunque crea sinceramente dicho engaño, no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebrantan su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. A los que se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitan toda gracia espiritual. El corazón que no ha sido santificado es engañoso más que todas las cosas y perversos. Jeremías 17:9.
Se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo de la luz de Jesús, no tienen una viva experiencia personal en la vida divina. Necesitan humillarse profunda y cabalmente delante de Dios antes de sentir su verdadera necesidad de realizar esfuerzos fervientes y perseverantes para obtener los preciosos dones del Espíritu Santo. Muchos se sienten impacientes e irritados porque son frecuentemente molestados por amonestaciones y reproches que los hacen acordar de sus pecados. Dice el testigo fiel: yo conozco tus obras. Los motivos, los propósitos, la incredulidad, las sospechas y los celos pueden ocultarse de los hombres, pero no de Cristo. El testigo fiel viene como consejero: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vamos a ver los testimonios directos en la iglesia. Los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde instrumento. Es Dios y no un mortal sujeto a error, quien ha hablado para salvarlos de la ruina. Los que desprecian la amonestación serán dejados en las tinieblas y se engañarán a sí mismos, pero los que escuchen y se dediquen celosamente a la obra de apartar sus pecados de sí a fin de tener las gracias necesarias, estarán abriendo la puerta de su corazón para que el amado Salvador pueda entrar y morar con ellos. Esta clase de personas se encontrará siempre en perfecta armonía con el Espíritu, con el testimonio del Espíritu de Dios. Los ministros que predican la verdad presente no deben descuidar el solemne mensaje dirigido a los laodicenses. El testimonio del testigo fiel no es un mensaje suave. El Señor no nos dice: estáis más o menos bien, habéis soportado. Estos mensajes están sacados del libro de Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 332. Jesús, como testigo fiel, no se equivoca. Él conoce nuestros corazones porque es nuestro creador. El mensaje de la Odisea solamente es mensaje de reprensión y consejo, pero para la iglesia de Filadelfia son mensajes de elogios y de promesas. Por eso ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Prácticamente nos estaría hablando sobre el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, como dice aquí, son parecidos, pero no iguales. Filadelfia y la Odisea, parecidos, pero no iguales. Vamos a ver sobre la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto, Satanás. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha o hasta la siega. Y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Más claro no puede ser. Acá nos está explicando que siempre en el pueblo de Dios hubieron dos clases de personas: el trigo y la cizaña. Así también para los tiempos finales habrá
dos iglesias paralelas, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Acá podemos ver el paralelismo en este gráfico. Desde 1844 comienza la iglesia de Laodicea, que es un pueblo juzgado, reprendido, aconsejado, porque anda en tibieza, en conformismo, con la mundanalidad infiltrada en el pueblo de Dios, que permiten jugar con el pecado, que no haga diferencia entre lo santo y lo profano. Por otra parte está la iglesia de Filadelfia, que también comienza en el mismo periodo, cuando se cerró la puerta del lugar santo para abrirse al lugar santísimo. Filadelfia significa amor fraternal, amor entre hermanos, que existe unidad. Por eso que Elena de White lo llama los 144,000. Es el mismo periodo. Y eso se extiende hasta la segunda venida de Cristo. Pero no todos los de la iglesia de Filadelfia son los 144,000. Porque también están los que mueren creyendo en el mensaje del tercer ángel. Desde el año 1844 ha habido muchos fieles que han muerto en el Señor, creyendo en Jesús, en su segunda venida, en su vigencia del sábado, pero que no van a ser parte del 144,000, pero van a ser parte de los salvos que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Los 144,000 es un grupo selecto que nunca van a morir, que van a ser trasladados vivos al cielo cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces he aquí la importancia, las dos iglesias paralelas, Laodicea y Filadelfia. Vamos a ver aquí en el conflicto de los siglos, en la página 666, que escribe nuestra hermana Elena G. de White. Aquí habla que en la crisis venidera no van a existir adventistas nominales que traicionarán a los hermanos consagrados que denuncien a Babilonia o que prediquen el mensaje del tercer ángel. Dice así: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto, o sea, de la forma mundana. Adventistas que van a ver las cosas bajo la misma forma mundana que ven la gente impía, que no quieren saber nada con el mensaje de Dios. Continúo. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad, la marca de la bestia. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Qué grave es esto, qué grave es esto. Que hermanos de la misma fe un día apostaten y estén persiguiendo a sus mismos hermanos de antaño con calumnias, acusaciones, incitando a los magistrados por medio de falsos informes e insinuaciones. Como siempre, el paralelismo entre Filadelfia y Laodicea, como Abel y Caín, siempre esa diferencia. Nuestro Señor Jesucristo te invita a formar parte de los fieles de Filadelfia, que salgas de la Odisea, que abras la puerta de tu corazón
Jesucristo mismo te dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios te invita a ser parte de los fieles de Filadelfia para dar el último mensaje a este mundo que se pierde. Cristo ya pronto viene. No estamos para perder el tiempo. La iglesia de Cristo reanima tu fe, reanima tu amor. Es hora ya de levantarnos. Maranata, el Señor pronto viene. Que Dios te bendiga y que este mensaje haya servido de aclaración y de mucha reflexión. Dios los bendiga a muchos y a seguir adelante con la obra del mensaje del tercer y cuarto ángel. Amén.